la Iglesia Católica para comprender nosotros, entender un poquito más la relación de la Santísima Virgen y por qué los católicos la amamos tanto. Vamos a partir desde la tradición. Son eficaces, pero también fallan de vez en cuando. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es la tradición. ¿Qué es para nosotros la tradición? ¿O qué entendemos nosotros por tradición? Aquello que se transmite de boca en boca. Dicen, los abuelos, nos decían nuestros papás, los abuelos decían que en tal tiempo esto y esto pasaba. No hay nada escrito, pero eso es la tradición. La tradición de la Iglesia Católica va de boca en boca. Y recuerden que para los católicos dos elementos de nuestra fe es la tradición y la Biblia. Para nuestros hermanos separados solo es la Biblia. Para nosotros la tradición y la Biblia. ¿Y qué es la tradición? Se refiere al contenido transmitido, al proceso de transmisión y recepción. Nos transmiten algo y nosotros somos receptivos a eso que nos transmite. ¿Qué cuentan ahí? Yo cuando les digo a las niñas del fifí y cuando fue eso sobre Emilia, y yo les empiezo a contar, tal vez muchos de ustedes recuerdan cuando el fifí, ¿verdad? Todas las saberías, ahora todos los que hablan en mix, pero nosotros que vivimos el fifí, fue tremendo. Eso es tradición, lo vamos cantando, va de boca en boca. Los apóstoles primero lo hicieron oralmente y después por escrito transmitían las enseñanzas de Cristo. Aquí está. Transmitían las enseñanzas de Cristo. Primero era oral, después ya quedó recopilado en este libro que llamamos la Biblia, la Sagrada Escritura. Su testimonio, palabras, gestos y acontecimientos que configuran la realidad del Nuevo Testamento. San Pablo en sus cartas mantiene la continuidad de la tradición. Si somos adictos a leer las cartas de San Pablo, veremos que San Pablo hace mucha alusión a los antepasados. Y siempre, fíjense bien que siempre está haciendo, y cuando él discute con los fariseos y los saduceos, él dice, y la tradición y tal cosa. Entonces la tradición es parte importante en nuestra fe como católicos. María en la tradición y la Sagrada Escritura. Desde el comienzo María es celebrada en la tradición como en la Sagrada Escritura, como dichosa por haber creído. Recuerden cuando la aparición del ángel, ¿verdad? Creyó y no sabía lo que le esperaba. Entonces nosotros lo llamamos dichosa porque él creyó. Esto lo encontramos en Lucas 1:45. Los evangelios presentan a la Virgen María, que realiza de la manera más perfecta la obediencia desde la fe. Desde la fe. Desde el anuncio del ángel durante su vida hasta la última prueba. ¿Cuál fue la última prueba de la Santísima Virgen? Correcto, la muerte de su hijo en la cruz. Y recuerden que se lo anunciaron, ¿verdad? Una espada de dolor va a atravesar tu corazón. Entonces, la última prueba, ahí está la Virgen presente en el Calvario. Ella nunca dejó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por eso la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe. Es la Virgen la que nos conduce en la fe. Es la Virgen que siempre camina con nosotros. La Virgen que siempre está a nuestro lado.
La primitiva comunidad, o sea, los primeros cristianos, compuesta por los familiares, los discípulos convocados y las mujeres, da fe testimonial de esa presencia discipular. Recuerden que cuando la Santísima Virgen, el Espíritu Santo, que esperaban, ¿quién estaba allí en medio de los apóstoles y de las mujeres? La Santísima Virgen, la Virgen Madre. Estaba acompañando a aquellos hombres atolondrados, porque siempre los hombres han sido un poco atolondrados, pero las mujeres que nos sostenemos, ¿o no es cierto? Que nosotros nos sostenemos a ustedes. Y fíjense bien, cuando una mujer queda viuda, bien sale adelante, pero cuando un hombre queda viudo, ¿qué pasa? Hasta los hijos regalan, pero la mujer sale adelante con los hijos. ¿Es así, caballeros? La mujer es más fuerte, aunque dicen que somos el sexo débil, pero creo que de débil no tenemos nada. Los hombres serían el sexo débil y nosotros el sexo fuerte, porque aguantamos hasta las enfermedades. Los hombres con una calentura y andan buscando la cama. Nosotros con una calentura seguimos trabajando. Entonces la Santísima Virgen estuvo al lado de ese montón de hombres miedosos, que tenían miedo, tenían temor que los iban a coger. Y les voy a contar una experiencia, y no es real. Yo trabajé muchos años en Nicaragua en tiempo de la Revolución Nicaragüense, del sandinismo. Los hombres escondidos, porque se llevaban a los hombres y a los jóvenes al campo de batalla. ¿Y quién salía adelante con el hogar, con el trabajo, con todo? Era la mujer. ¿Quién salía a los campamentos donde tenían los jóvenes a buscar a sus hijos? La mujer. ¿Por qué? Porque a los hombres se los llevaban y las mujeres los escondían para que no se llevaran a los hombres. En Nicaragua en ese tiempo casi se los miraban mujeres y hombres y ancianos. Porque, pero fue la mujer la que era la resistente ahí ante ese problema, porque el Señor nos ha dado una capacidad a nosotros de sufrimiento, de aguante, de amor, la mujer. Entonces miremos ahí, la Santísima Virgen está allí, esa presencia discipular en medio de los apóstoles y personal de María, donde ella la expresa, vive y motiva el camino. Dice que el apóstol Santiago, cuando ya se sentía acabado, deshecho, porque predicaba y nadie le hacía caso, fue cuando se le apareció la Santísima Virgen, la Virgen del Pilar. Se le apareció en un pilar para confortarlo y para animarlo y decirle: no temas, no tengas, sigue adelante, que algún día vas a ver. Ahí está Santiago, apóstol confortado por la Santísima Virgen. Obedecían a la palabra encarnada y redentora a partir de su experiencia personal como mujer, esposa y madre del pueblo de Israel, a la espera del cumplimiento de las promesas. Si tienen Biblia, busquen Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. A ver qué nos dice San Pablo. Ahí sale también, en Gálatas 4:4, ¿quién lo tiene? A mí ya se me perdió aquí. Gálatas 4:4, ¿quién lo encontró ya? Ahí sale, ¿ya lo tiene? ¿Ah? No. Gálatas 4:4 dice así. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, el cual nació de mujer y fue sometido a la ley. Así nos dice San Pablo en relación con la Santísima Virgen. Al llegar los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer. La tradición basada en la Escritura
El magisterio. ¿Cuál es el magisterio? No los docentes. ¿Cuál es el magisterio? No. La palabra de la iglesia por medio de los documentos. Aquí tenemos aparecida el Concilio Vaticano II, todas las cartas que manda, envía el Santo Padre, el magisterio de la iglesia. Y nosotros lo creemos y tenemos fe en lo que el Santo Padre y los obispos nos dicen. Magisterio de la iglesia. Entonces, allí el magisterio y la devoción siempre presentan a María como modelo de la escucha orante de la palabra de Dios. Escucha orante de la palabra de Dios. María ora la palabra de Dios. El culto a María se hacía eco de toda la realidad que presenta para nosotros el misterio de la fe en María, de su realidad como Madre de Dios y de su presencia maternal desde el comienzo hasta hoy, que al mismo tiempo es contenido y método de la fe expresada en la doctrina de la Iglesia. Es maravilloso ver cómo los santos padres recuerdan Juan Pablo II, ¿verdad? Decía Juan Pablo II, la fe en la Virgen me sostuvo a mí en los tiempos aquellos que tuvo en Polonia. El Papa Benedicto, ahora el Papa Francisco, todos aman a la Santísima Virgen y nos enseñan a amarla a nosotros. Tenemos ahí unos elementos mariológicos de los padres. Para caer en esto, que nos presenta las constituciones sinodales, tenemos que conocer un poquito de esto que le estoy diciendo, porque esto es de los padres apostólicos de los primeros tiempos. Entonces nosotros tenemos que tener claro eso para poder entender lo que nos dicen las constituciones sinodales. Los elementos mariológicos de los padres, de acuerdo a la tradición y a la Sagrada Escritura, son los más importantes que les voy a enumerar ahí. En María se cumplieron las Escrituras, los profetas y la ley. ¿Por qué decimos eso? Porque recuerden que el pueblo de Israel esperaba al Mesías. Y pasaba el tiempo y el tiempo y el tiempo y no aparecía el Mesías. Dios estaba preparando esa mujer donde el verbo divino se iba a encarnar. Entonces los profetas ya lo anunciaron. Y después el cumplimiento de la ley, esa ley que nos hace ver quién era María. María se le da el nombre de hija de Sión. Recuerden que para los israelitas Sión es una ciudad, era en ese tiempo un lugar muy importante. Y siempre lo mencionan, Sión, la hija de Sión, la hija de las profecías.